Aló. Hermanitos, los saludo en el amor del Señor. Qué gusto verles. Es un honor para mí estar en este lugar. Gracias a Dios que mis suegritos confían en mí, en lo que Dios ha puesto en mí. No predico hace tanto tiempo, pero Dios sabe que es algo que disfruto mucho, así que vamos a orar para pedirle al Señor que todo lo que se hable sea de bendición para nuestros corazones, que sea ninguna palabra propia de mí, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí, que podamos todos ser tierra fértil para la palabra del Señor. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar, en esta hermosa congregación. Gracias, Señor, porque tú has hecho que cada uno de nosotros esté en este lugar. Eres tú quien pone el querer y hacer, y te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a aprender lo que tú nos quieres enseñar, que podamos profundizar luego en nuestros hogares de todo lo que nos quieres enseñar, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar y que podamos ser tierra fértil, que nuestros corazones sean tierra fértil para aquello que nos quieres enseñar. Que tu Espíritu Santo guíe todo y queremos seguir disfrutando de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Cuando estaba pensando en qué predicar, estaba haciendo una disertación de instituto bíblico sobre Jonás. Dios sabe que esto fue primero para mí. El título es Dios ama a mis enemigos. Amén. Así que repita conmigo, Dios ama a mis enemigos. Amén. Este libro de Jonás es un libro cortito, tiene solamente 4 capítulos y es diferente a los otros libros proféticos porque es una narrativa histórica. Más bien no cuenta sobre la profecía, sino sobre el profeta, a diferencia de los otros libros proféticos. De hecho, un solo versículo resume el mensaje profético. Dice Jonás 3:4. No le pido que lo busque porque vamos a pasar por todo el libro, pero Jonás 3:4 dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo lo que se habla de la profecía. Entonces, el libro nos llama a analizar más el carácter del profeta que la profecía en sí. Entonces, hay muy pocos personajes del Antiguo Testamento que sean tan transparentes como el profeta Jonás. O así es como lo veo yo. Y probablemente, a la medida que vamos leyendo el libro, este personaje nos incomode un poco, porque es más parecido a nosotros que el resto de profetas que nosotros vemos como más elevado, que hace bien su trabajo, que es un hombre recto, justo. Jonás se parece más bien a nosotros. Entonces, es miedoso, es egoísta, es desobediente, rencoroso, orgulloso, irascible. Yo no sé si usted se identifica con alguna de todas estas, no necesariamente todas. Y Jonás, aunque no estaba huyendo directamente de Dios, porque no podemos huir, la presencia de Dios está en todas partes, en su interior sí se resistía constantemente a Dios. Entonces, ¿cuántos nos hemos comportado así? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de huir de la presencia del Espíritu Santo? Tratando de escondernos como si Él no pudiera vernos, y allá donde estamos, Él nos va a buscar. Amén. Entonces hay épocas en que tal vez seguimos viniendo a la iglesia, pero en nuestro corazón no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme y rechazamos esta transformación a su imagen porque nos aferramos a cosas negativas que tal vez nos pasan, emociones negativas, situaciones de las que no podemos dejar de pensar. Entonces, Jonás aparentaba ser obediente para cubrir su rebeldía interna. Pero Dios buscó en lo profundo de su corazón y logró alcanzarlo ahí en su desobediencia. Y afortunadamente Dios es tan directo con nosotros como lo fue con Jonás. Porque como el maravilloso Padre que es, nos quita de nuestra comodidad si es necesario para que lleguemos a conocerle mejor. Amén. Pero mientras sigamos como Jonás, pensemos que seguimos teniendo el control de todo, que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que todo lo que hacemos bien viene de nosotros, mientras sigamos con esa mentalidad,
lamento informarle que Dios va a tener que hacer algo con nosotros. Si no aprendemos a la buena, Dios, como el buen Padre que es, tiene que sacarnos de nuestra comodidad. Hay una palabra que se usa varias veces en este libro y es yarad, Y-A-R-A-D. Esta palabra significa descender y se usa varias veces en el libro. Por ejemplo, cuando desciende a Jope, desciende a la nave, al mar, desciende al Seol. Y este concepto tiene un significado teológico importante y es que significa una caída espiritual. Porque el libro nos habla de la desobediencia de Jonás a través de sus 4 capítulos. Incluso cuando obedece lo hace de mala gana, entonces yo creo que sigue siendo desobediente. Es como que cada vez caía más bajo. Primero descendió a Jope, se alejó de la presencia de Dios cuando se quiso ir a Tarsis. Descendió del barco, pagó el precio de su desobediencia. Después bajó al barco a dormir, al interior del barco, cuando estaba la tormenta. Después lo tiraron al mar, cada vez más profundo. Y ahí cuando ya lo lanzaron al mar, ya fue arrojado al caos. Y se refiere a la palabra como al Seol. Ya no se podía caer más bajo. Y es porque quien huye de la presencia de Dios inevitablemente cae en un abismo en el que entramos en desesperación. ¿Cuánto nos hemos sentido así cuando nos alejamos del Señor? Y queremos huir porque creemos que nos vamos a sentir mejor, tal vez de nuestro pecado, y nos sentimos mucho peor. No sé si a usted le ha pasado. Entonces, es un descenso inevitable el huir de la presencia de Dios para pensar que estamos cómodos en nuestro pecado. Entonces, tenemos una idea más o menos de cómo era Jonás, ¿no es cierto? Está lejos de ser el profeta perfecto y puede que hasta lo juzguemos un poquito a lo largo del libro. Pero la idea es que tratemos también de empatizar un poco con él. Somos duros con nosotros mismos a veces, ¿no es cierto? Tratemos de empatizar aquí con Jonás. ¿Quién se sabe la canción? Cántame la canción. Jonás se sabe una canción distinta a la que me sé yo. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Está en la parte extra. Esta no me la sé. Sintiéndose incómodo se puso a orar. Con coreografía y todo. Entonces Dios mandó al pez a vomitar y pum salió Jonás listo para predicar. Y pum salió Jonás listo para predicar. Perfecto. Ahí tenemos un resumen, pero perfecto, de toda la historia de Jonás y que vamos a obviar esos detallitos. La que me sabía yo terminaba al final con y muchas almas aceptaron al Señor. Ese es un extra. ¿Ya? Así que con este resumen nos queda claro más o menos qué es lo que tenía que hacer. Dios le encomendó a Jonás una misión súper específica y era que fuera a predicar ¿a dónde? A Nínive. Y Jonás se negó rotundamente. A Nínive, jamás. Tomó el barco que fuera lo más lejos posible, en la dirección completamente opuesta, a Tarsis. No quería mucho a los ninivitas. ¿Y cómo se llama el mensaje de hoy? Dios ama a mis enemigos. A mí me da como un poco de rabia esta frasecita, no sé si a usted le pasa. Cuando uno piensa, por eso yo digo, este mensaje es para mí primero. En estos tiempos en que no estamos en guerra, se supone que no tenemos enemigos, ¿no es cierto? Pero siempre se supone que debemos estar en unidad y todos en el mismo sentir, pero siempre tenemos diferencias, somos todos diferentes. Entonces, queramos o no, tenemos diferencias. ¿Eso nos hace enemigos? No, por supuesto que no. Pero cuando llevamos al extremo estas diferencias, nos hacemos enemigos. Entonces, por definición, ¿qué es un enemigo? Alguien que es contrario, antagónico u hostil hacia otra persona, grupo o causa. Entonces, es simplemente alguien que tiene una diferencia con nosotros, pero es hostil. O sea, alguien que es pesado, alguien que hace bullying, alguien que incluso dice contrario a una causa o antagónico a una causa. Entonces, alguien que es un anticristiano puede ser
considerado enemigo de nosotros porque está en contra de Cristo y nosotros vivimos por la causa de Cristo. Entonces puede ser considerado nuestro enemigo. Entonces todas estas personas que no son parte de nuestro círculo y son antagónicas. O sea, las personas que nos caen mal, en resumen. Entonces, cuando pensamos en enemigos, ¿se le viene a la mente a alguien? No me diga. Siempre se nos vienen a la mente algunas personas. ¿Qué pensamos de toda esta gente? Que son gente mala, y juzgamos con tanta liviandad, que cómo van a ser así, que no sé, gente cruel, gente que no queremos cerca, ¿no es cierto? Pero el libro de Jonás nos pega fuerte a esta sensación que tenemos nosotros. Y es que a esa gente mala, que nosotros consideramos mala, Dios la ama. ¿No lo encuentra maravilloso y terrible al mismo tiempo? ¿Por qué nos genera un conflicto? Porque creemos que sabemos quién merece ser parte del reino de Dios y quién no. ¿Usted cree que tenemos ese derecho? Nuestra justicia es justicia corrupta. Le pongo un ejemplo muy, muy básico. Vemos en las noticias que alguien asesinó a una persona y pensamos qué persona más terrible, cómo va a ser posible que alguien haga algo tan cruel y vemos y lo juzgamos y es la peor persona del planeta. Pero lo pongo en el ejemplo. Vaya a hacer lo mismo su esposo. ¿Qué va a pensar usted? ¿Va a justificar de todas las formas que se pueda? No, es que fue en defensa propia. No, es que la otra persona hizo esto primero. No, es que, ¿por qué? Porque no juzgamos de forma correcta, de forma honrada. Tendemos a juzgar de acuerdo a nuestros prejuicios, a nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, no podemos confiar en la justicia del hombre. La única justicia recta es la justicia de Dios y nosotros no la entendemos. O sea, hay personas que nosotros creemos que no merecen estar aquí tal vez, que no merecen ser parte del reino de Dios porque se han equivocado mucho, porque hicieron X cosa. Les recuerdo que ni usted ni yo merecíamos estar aquí tampoco. Entonces, una verdad que nos pega fuerte de este libro. Entonces, así como a nosotros puede darnos rabia, tal vez algunas de estas situaciones, Jonás tenía mucha más rabia. Él lo llevó al extremo. Tanto que llegó a tratar de huir de Dios. Entonces odiaba con mucha intensidad a Nínive. Y si me preguntan a mí, humanamente yo creo que tenía muy buenas razones. Para los que no saben, Nínive era la capital del imperio asirio, el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Entonces Jonás no nos cuenta específicamente por qué los odia, pero Nahum sí nos da más luces al respecto. Entonces dice, por ejemplo, que tenían planes malvados contra Dios, los ninivitas, que explotaban a los indefensos, que se ensañaban y eran crueles en la guerra, que practicaban la idolatría, la prostitución, la brujería. Ahora yo le pregunto, sabiendo todo esto, ¿es gente mala? Es gente mala. Entonces, podemos empatizar tal vez un poco con Jonás, pensar, no es que esté bien que los odie, pero sí podemos pensar, nosotros en su situación probablemente hubiéramos estado igual. Pero ¿qué pasa? Independiente de lo que pensáramos nosotros o él, Dios le dio una orden súper clara. Y de esa no se puede huir, aunque uno trate, un montón. Dios le dijo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. O sea, dice Jonás 1:2. Y si ese era el mensaje, que era decirles que eran malvados y que los iban a destruir, ¿por qué Jonás no quería predicarles? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué Jonás no quería decirles? Porque no quería que se arrepintieran. Los odiaba tanto que llegó al nivel de preferir que fueran destruidos todos, 120,000 personas en esa ciudad, antes de cumplir con lo que Dios les había pedido. Porque nuestro Dios es tan maravilloso y bueno que Jonás sabía que los iba a querer salvar si se arrepentían. Y Jonás no quería que tuvieran esa oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido así también?
Y tenemos la palabra en la boca. Sabemos que esa persona que tal vez no nos cae muy bien está pasando una situación complicada y nosotros tenemos la respuesta, que es Jesucristo. Y no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a acercarnos, no nos atrevemos a decir nada porque me fue pesada conmigo el otro día, entonces. Y se lo perdió porque fue pesada conmigo el otro día. Tal vez son sensaciones tan infantiles, pero el mismo profeta se sintió así. ¿Qué más nosotros? Entonces, en el capítulo 3, cuando Dios ya lo rescató de la muerte, del pez y todo, fue a predicar a Nínive. Finalmente obedeció. De mala gana y todo, dijo una pura frase. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ni se esforzó, cero esfuerzo. O sea, él fue para decir, yo cumplí, déjame tranquilo. Y aún así, toda la ciudad se arrepintió. Esto nos lleva a pensar en lo poderoso que es Dios y su plan, que por pura misericordia nos usa a nosotros de instrumentos. Porque cuando Él quiere hacer algo, lo va a hacer con o sin mí, con o sin usted. El plan de Dios sigue, pero Él quiere que nosotros seamos parte de este plan y nos da un espacio. Ve a predicar, te estoy preparando. Háblale a esta persona, quiero que seas parte de mi reino, quiero que seas parte de lo que voy a hacer con estas personas. Jonás le puso cero esfuerzo, pero Dios logró lo que tenía que lograr. Él puede hacerlo todo. Entonces, Dios quiere hacernos parte de su plan, nos invita a participar de su misión. ¿Y cuál es esa misión? Extender el evangelio, el mensaje de salvación a quienes aún no le conocen. Y va aún más arriba en lo que nos pide, porque no solo nos ordena que prediquemos por obediencia, que es algo que podemos hacer incluso de mala gana, así como Jonás, sino que nos ordena que amemos a aquellos a quienes predicamos. ¿Significa esto que nadie nos puede caer mal? ¿Significa esto que no podemos tener diferencias, no debemos tener diferencias con absolutamente nadie? No, porque es algo natural, incluso los discípulos. A mí me da mucha risa cuando en el Nuevo Testamento Pablo y Pedro se pelean, porque Pablo acusa a Pedro de que él se cree judío, solo cuando está con ellos mira feo a los otros. Se pelean entre ellos y son tremendos instrumentos de Dios. Entonces, si estos grandes hombres de Dios se equivocaron, tenían diferencias y aún así lograban dejar fuera estas diferencias para cumplir la misión que Dios le encomendó a ellos y a todos nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo también. Entonces, Mateo 5 dice: han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo nos sube el estándar Jesús? Y Jonás no aprendía esta lección todavía en el capítulo 4, cuando Dios decide no destruir a los ninivitas. Debido a su arrepentimiento, Jonás hace una pataleta y le dice a Dios: pero Señor, yo sabía que tú ibas a hacer esto. ¿No te dije yo antes de salir de la casa que tú ibas a hacer precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esta es la peor parte de la pataleta. Quítame la vida, prefiero morir si lo que yo predije no va a pasar. Entonces, además de estar enojado porque sus enemigos se habían arrepentido y no se iban a morir, él estaba enojado porque su profecía no se iba a cumplir. O sea, además estaba enojado como porque iba a quedar en vergüenza. ¿Qué importaba eso? Un profeta que hubiera estado conectado
conectado con el Espíritu Santo, con Jehová, bueno, en ese momento, hubiera estado contento, hubiera pensado y hubiera llegado a la casa diciendo, mi amor, tanta gente que se convirtió hoy día, el Señor me usó de una forma pero maravillosa, mira esta gente que era tan mala, hizo tantas cosas, ahora se arrepintió, se volvió de sus malos caminos y ahora aceptaron a Cristo. Son parte nuestra, ¿no es cierto? Eso es lo que uno debería sentir. Y Jonás estaba enojado por estas pequeñeces. Entonces, ya está por terminar el libro, es el capítulo 4 y Jonás sigue haciendo pataletas. Entonces, esto nos lleva a pensar en nosotros, ¿cómo reacciono yo, cómo reacciona usted cuando alguien que consideramos malvado, que malvados somos todos, pecadores somos todos, pero alguien quien yo subjetivamente considero malvado, se acerca a los pies de Cristo? ¿Cómo reacciono? ¿Me pongo contento? ¿O somos más bien como Jonás y nos da rabia? Que la misericordia de Dios sea tan grande como para perdonar cosas que nosotros consideramos imperdonables. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos sentimos? Y ya al final del libro Dios le da una lección a Jonás. Jonás se sentó afuera de la ciudad para ver cómo se destruirían. Y Dios hizo que creciera una calabacera. Era grande, le tapó el sol y él pudo descansar. Pero al otro día, así como le puso la calabacera para que él pudiera ser cubierto del sol, también puso un gusano, que al otro día se comió la plantita y le llegó y puso un viento recio, además. Entonces ya nada lo protegía y otra pataleta más. Es mejor morir que vivir así, porque se le había muerto la plantita que le tapaba el solcito. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque se murió la planta? Sí, estoy tan enojado que me quiero morir. El Señor le dijo, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Imagínense la lección para el profeta más malcriado que vemos en la Biblia. Entonces, es fácil tal vez sentir lástima, sentir pena por viendo un video de un perrito rescatado. Mi mamá vive llorando con esos videos de perrito rescatado. Son historias tristes, de superación, de personas que no conocemos. Pero cuán difícil es sentir misericordia de aquellos que sí conocemos, de aquellos que fallan frente a nosotros todos los días. Cuando nosotros creemos que no merecen misericordia, que no merecen perdón de Dios por haber hecho algo que nosotros consideramos algo irredimible, algo imperdonable. Entonces Jonás lo que quería era un Dios tribal, un Dios como que funcionara cuando él quisiera, que él le dijera destrúyete a esos y a esos destruye su Dios. ¿Es nuestro Dios así? Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y no podemos nosotros interferir en la justicia de Dios. Probablemente va a haber cosas que nunca vamos a entender, porque nuestra mentecita está tan limitada que no vamos a entender. Y Dios es el único que ve el panorama completo. Él está fuera del tiempo. Él sabe todo. Y nosotros no vamos a entender. Pero nos toca confiar y obedecer. Nuestra desobediencia genera problemas para todos a nuestro alrededor. Imagínense, Jonás pensó que durmiendo en un barquito iba a estar todo bien, que él iba a llegar a Tarsis feliz de la vida, y puso en peligro a todo el barco en el que se subió, que eran marineros, ellos eran paganos, y también Dios usó ese error
y esa desobediencia para salvar a todos los tripulantes del barco. Porque Dios puede usar nuestros errores para bendición. No por eso vamos a andarnos equivocando diciendo, no, yo tomo esta mala decisión porque aquí, con esta mala, alguien se va a salvar. No funciona así. Pero cuando nos equivocamos, Dios puede usar esas cosas para bendecir a otros. Entonces, Jonás quería un Dios tribal, pero descubrió un creador universal que se duele por toda su creación. Amén. Éxodo 34:6, y este es el versículo que cita Jonás cuando reclama: Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia. Entonces, el cambio de planes de Dios, que así lo frasea la palabra, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Porque las cosas no salieron como él quería, sino que salieron como Dios quería. Y nuestro plan rara vez es el mismo que el de Dios. Entonces, esto también nos lleva a pensar cuántas veces nosotros nos hemos enojado con Dios porque las cosas no salen como nosotros queríamos. Porque muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones y nosotros creemos que estamos tomando una decisión correcta. A veces ni siquiera le preguntamos a Dios, pero por lógica tal vez pensamos que es la decisión correcta, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces pone obstáculos, logra sacarnos de ese plan y años después nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque me sacaste de ese plan. ¿A cuántos le ha pasado eso? Nosotros planeamos cosas para nosotros mismos y Dios tiene algo mejor. Entonces, a veces nos enojamos con Dios y somos malcriados y hacemos pataletas, así como hizo Jonás, de ¿por qué, Señor, me estás haciendo esto? ¿Por qué no estás permitiendo esto? Si yo hago esto por ti, si yo... Es que es irrelevante. Porque Dios sabe más que usted y sabe más que yo. Y lo que Él quiera se va a hacer de cualquier forma. Entonces, nos sale mejor obedecer a la primera y no pasar por todo el sufrimiento que pasó Jonás. Es mejor obedecer a la primera. Entonces, ¿cuántas veces nos enojamos con Dios? ¿Cuántas veces dejamos que ese enojo haga nido en nuestro corazón? Entonces dejamos que se vuelva parte de nosotros. Y hay temporadas tal vez en que estamos enojados constantemente. Venimos a la iglesia enojados, nos vamos enojados, en la casa estamos enojados, en el trabajo estamos enojados y dejamos que eso haga nido en nosotros solamente porque no confiamos en que lo que Dios dispuso para nosotros es mejor. O solo por ser desobedientes. Pero este enojo nos vuelve espectadores, no nos permite ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios te puede seguir usando por misericordia de su pueblo. Pero mientras todos son transformados, nosotros somos espectadores. Porque este enojo, este orgullo, esta ira es un obstáculo. Endurece nuestro corazón y no nos permite escuchar la voz de Dios. Entonces nos quedamos inmóviles mientras todos a nuestro alrededor son transformados por el Espíritu Santo, mientras personas reciben a Cristo, mientras otros conocen y reciben un avivamiento. Y tú te pierdes de ser parte de eso por estar enojado con Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Es eso lo que queremos realmente? Seguir el ejemplo de Jonás, hacer pataletas cuando no nos gusta lo que Dios hace, tratar de huir de lo que Dios nos demanda, porque nosotros sabemos qué es lo que Dios nos demanda. A cada uno de nosotros Dios nos dio dones distintos, habilidades distintas, ministerios distintos, y cada uno de nosotros tiene un peso distinto en el corazón. No todos servimos de la misma forma, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos. Entonces, cada uno sabe cuál es el peso que Dios puso en nuestro corazón. Y no siempre caminamos en pos de ese propósito.
Muchas veces nos dejamos estar simplemente porque es demasiado esfuerzo, porque no sé cómo prepararme, porque hay otros que lo harían mejor que yo, porque es que Dios no usa a la gente más preparada, usa a la gente más dispuesta y prepara a esa gente dispuesta en el camino. Entonces, mientras no demos pasos de fe, Dios no puede prepararnos. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado lo de Jonás de la calabacera? Que hay algo que nos tiene cómodos. Llámele trabajo, o tu matrimonio, o la familia, o los hijos, o el dinero, o los estudios, cualquier cosa que te tenga cómodo. Y llegas feliz de la vida, mira lo que Dios me entregó y estoy pasando, soy tan bendecido, y después eso se va. No hay dinero, no hay trabajo, no pude seguir estudiando. Eso que uno llegaba tan contento dando gracias a Dios, se va. Y nos ponemos igual que Jonás. Pateando piedras, que no me mire nadie, que no, que... Es que cuando miramos las bendiciones que el Creador nos da, en lugar de ver al Creador, perdemos el foco. Perdemos la paz que Dios nos entrega y nos desviamos del camino. Entonces, es importante que sepamos que va a haber tiempo de calabacera y va a haber tiempo de viento recio. Y en ambos está Dios. Cuando creemos que va todo bien, fue Dios. Pero también hay veces que Dios permite el gusano, así como a Jonás, para darle esa lección que él tanto necesitaba. No nos creamos la mentira de algunos que nos dicen como que todo siempre va a estar bien, tú eres intocable, eres poderoso, Nosotros sabemos que eso no es lo que Dios nos prometió. Dios nos prometió que en el mundo iba a haber aflicción, que somos sus hijos, pero que hay aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar, porque Él venció al mundo. Entonces no creamos que porque hay un gusano ahora que se está comiendo mi plantita, Dios no está. Porque ahí, cuando estamos en el fondo del Seol, como estuvo Jonás, ahí está Jehová con nosotros. También cuando nos va bien, ahí está Jehová. Entonces, todo Dios lo usa para formarnos. Debemos permitir que estas cosas sean de edificación para nosotros. Como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, pero sobre todo sea el nombre de Dios bendito. Entonces todo esto, en lugar de desanimarme, me anima. El pensar que si las cosas no salieron como yo quería, salieron como Dios quería. ¿No le da eso tranquilidad? Que aunque uno haga el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y salga todo mal, no importa, porque Dios tiene el control de todo. Y lo que era para nosotros el plan Z, para Dios era el único. Y Él guió nuestros pasos hasta que llegáramos a donde teníamos que llegar. Entonces, cuando entendemos esa mentalidad, lo que sea que nos pase, podemos atravesarlo con la paz que solamente el Señor nos da. Entonces, a veces sufrimos porque le damos más importancia a estas cosas triviales que a las cosas eternas. Amén. Entonces, ya para terminar, ¿qué debemos hacer para no ser como Jonás? Que es lo más importante. Para ir en dirección opuesta. Debemos amar a nuestros enemigos, debemos predicar, debemos obedecer. Lo primero es pedirle a Dios un corazón compasivo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Entonces, el que siembra misericordia va a cosechar misericordia también. Entonces, Dios nos manda
a predicar a Nínive. Aquellos que no entendemos, a los que no nos caen bien, a los que creemos que no tienen salvación, que son irredimibles, a los que creemos que están más lejos de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es ese objetivo al que Dios te manda a predicar y nosotros sabemos que debemos ir y no hemos ido todavía? Pidámosle al Señor que nos dé un corazón compasivo. Número 2, guardemos nuestro corazón por encima de nuestro llamado. No podemos simplemente obedecer de mala gana porque sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que pedirle al Señor que saque de nuestro corazón las cosas que son obstáculos. En el caso de Jonás era el orgullo y era la ira. Entonces debemos pedirle al Señor que quite de nuestro corazón todas aquellas cosas que son obstáculos. El odio, la falta de perdón, la ira. Entonces, a veces nos metemos en desiertos o nos damos muchas vueltas, así como el pueblo de Israel se dio 40 vueltas en el desierto, en una vuelta cortita. Tomamos malas decisiones por enojo y por orgullo. Nos metemos en desiertos por enojo y por orgullo. Nos damos la vuelta larga por enojo y por orgullo. Pero que no nos pase, no seamos como Jonás, que terminó con el sol en la cara y tuvieron que darle una lección para que él pudiera volver al camino. Qué doloroso sería que así como a Jonás, vivamos tanto tiempo con un corazón que se rebele contra Dios y sin darnos cuenta, al llegar al final nos presentemos delante del Señor y nos diga: no te conozco. Y nosotros tratemos de defendernos y justificarnos diciendo: pero si yo estuve los domingos en la iglesia, si yo predicaba, si yo hice devocionales, si yo siempre saludaba a toda la congregación, si yo hacía el devocional, y el Señor diga: no te conozco. Porque en medio de todas estas cosas que hacemos, no dejamos que el Espíritu Santo nos transformara. Y dejamos que esa rabia, ese orgullo, esa falta de perdón hiciera nido en nosotros. Entonces, lo más importante es quiénes somos, lo que habita en nuestro corazón. ¿Qué tanto dejamos que el Espíritu Santo nos transforme? Y por último, amemos lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama a las personas? Y a todas las personas, no solamente a los que ya están con nosotros. Estamos limitados nosotros por nuestros prejuicios, nuestro razonamiento, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras relaciones. Pero Dios es el único que puede ver el corazón. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a ver con sus ojos espirituales en lugar de ver con nuestros ojos humanos que son prejuiciosos. Y nuestro corazón puede dejar de ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces Dios es soberano y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No nos corresponde decidir quién se salva o quién no. El llamado de todos nosotros es a la misma misión de Jonás: predicar el evangelio a toda la criatura. Esa es la misión de todo hijo de Dios. Y es importante que en un día como hoy, que es el culto de misiones, podamos recordar que esto no es solamente para los que van a África, sino que es una tarea de todos. Por más difícil que sea, yo soy a la que más le cuesta salir a predicar. Pero es una misión de todos y no podemos huir. De hecho, es mucho mejor que no huyamos más. Hay consecuencias. Entonces, a toda criatura, a tus enemigos, a los que te caen bien, a los que te caen mal, a los de tu cultura, a los de otra cultura, a los de tu estatus, a los de otro estatus, a los de tu familia, a los de otras familias, a toda criatura. Jehová salvó a los marineros paganos, salvó al profeta desobediente y perdonó al imperio más cruel cuando se arrepintieron. Y nos perdona a ti y a mí todos los días. Entonces, a través de Jonás, Dios le recordó a Israel y a nosotros nuestro deber misionero, que debemos predicar donde sea que estemos y a donde quiera que vamos. Póngase de pie y vamos a orar.
Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este mensaje, porque tú nos recuerdas una vez más la misión que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a ver con tus ojos espirituales, Padre. Queremos ser más como tú y menos como nosotros. Es tan difícil tal vez amar a todos, porque no somos como tú, pero sabemos que tú puedes ayudarnos a cumplir esta misión. Tú nos das las palabras, tú nos llevas a donde tenemos que ir, tu plan sigue en movimiento. Aunque nosotros no seamos parte, pero queremos ser parte, queremos que nos uses, queremos estar ahí cuando tú digas quién está disponible. Ayúdanos, Señor, para cumplir, que podamos ser transformados a través de tu Espíritu Santo y no solamente cumplamos con objetivos cotidianos en nuestras congregaciones que son importantes, pero quita tú todo obstáculo de nuestros corazones. Quita todo orgullo en el nombre de Jesús, toda falta de perdón, toda rabia, Señor, toda envidia, celos, todo lo que pueda alejarnos de esta transformación que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para que seamos más como tú. Tú trataste tiernamente a Jonás como hiciste con Nínive y con Israel, y así lo haces con nosotros. Pudiste haber destruido a Jonás por ser rebelde, pero no lo hiciste. Pudiste habernos destruido a nosotros después de tantas veces que hemos sido rebeldes, pero tu juicio no es contra quienes se equivocan. Es contra quienes insisten en rebelarse contra ti. No queremos llegar hasta ese punto, Señor. Queremos venir a tus pies antes, cuando todavía hay tiempo para arrepentirnos, para volver a tus brazos, para recordar una vez más que no somos nada sin ti. Que tú nos hiciste por misericordia y por gracia parte de este plan precioso. Y siendo imperfectos, siendo pecadores, quisiste sernos parte de tu plan, parte de tu misión. Ayúdanos a recordar cada día que no somos nosotros mejores que aquellos que no te conocen. Simplemente hemos descubierto lo mejor que existe en este mundo, que es tu presencia. Pon hambre en nosotros para conocerte más, Señor, y poder contarle a otros de tus maravillas, de tus virtudes. En el nombre de Jesús, que nuestra actitud al ver a otras personas no sea con prejuicio, que podamos disminuir nuestras diferencias y trabajar para que estemos todos unánimes juntos, porque eso es lo que anhela tu Espíritu Santo, y ahí es donde hay mover de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a cumplir con esta misión, que es difícil, no estamos preparados, pero tú capacitas a aquellos que están dispuestos. Llénanos de amor. Esta historia termina con una interrogante, pero ¿quién más pudo haber escrito una historia donde Él es el necio y Dios es el justo? Confiamos en que esta historia es una historia de arrepentimiento y que este hombre, este profeta, finalmente fue quebrantado y transformado. Queremos que nuestra historia sea así, que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra rebeldía, finalmente lleguemos a tus brazos con un corazón quebrantado que quiere seguir escuchando tu voz para avanzar hacia esa misión y ese propósito para el cual nos llamaste. Gracias, Jesús, por tu amor incansable y por tu misericordia.